¿Alguna vez te has preguntado cuál es realmente tu propósito en la vida? Muchos creen que propósito significa simplemente trabajar, producir dinero o lograr metas terrenales. Pero el propósito de Dios va mucho más allá. El propósito no es hacer, el propósito es ser. No es solo trabajar, sino vivir bajo la luz de Dios, con disciplina, constancia y un corazón dispuesto a servir. Hoy en tu dosis diaria con Jonathan Palacio, quiero invitarte a descubrir que tu propósito no está escondido en un empleo ni en un título, sino en la forma en que decides vivir cada día, entregando lo mejor de ti, usando tus talentos, bendiciendo a otros y reflejando la gloria de Dios. Vivir el propósito de Dios no es simplemente una frase motivadora. Es un llamado profundo a comprender que cada día que amaneces con vida es porque todavía hay algo más que hacer, alguien más que bendecir, un área más en la cual crecer. El propósito de Dios no se reduce a un empleo, a un rol en la sociedad o a un título académico. El propósito verdadero trasciende y se convierte en la manera en que decides vivir bajo su luz, siendo obediente, constante y disciplinado. Porque sabes que todo lo que haces no es para los hombres, sino para el Señor. Cuando entiendes que tu propósito no es un destino, sino un camino, tu vida se transforma. Ya no persigues metas pasajeras que se desvanecen, sino que vives con los ojos puestos en la eternidad. El mundo puede decirte que el éxito es tener más dinero, más poder o más reconocimiento. Pero Dios dice que el éxito es ser fiel, es amar, es perseverar en medio de la dificultad, es sembrar, aunque aún no veas la cosecha. Dios te entregó talentos y dones únicos, y te dio la oportunidad de impactar el mundo de maneras que quizás tú mismo no alcanzas a dimensionar. Tal vez tu propósito se cumple al enseñar a tus hijos en el temor de Dios, o al atender a un enfermo con amor, o al compartir una palabra de aliento con alguien que estaba a punto de rendirse. Propósito no siempre significa hacer algo gigantesco que todos vean. Muchas veces, propósito significa ser constante en lo invisible, servir en silencio y permanecer fiel cuando nadie más lo está. No olvides que propósito también significa disciplina. La disciplina es lo que diferencia un sueño de una realidad. La constancia es lo que transforma una buena intención en un fruto duradero. Y el servicio es la marca de quienes entienden que no vivimos para nosotros mismos, sino para bendecir a otros. Cuando decides vivir bajo el propósito de Dios, descubres que cada área de tu vida tiene sentido. Tu trabajo ya no es solo una obligación, se convierte en un altar donde sirves con excelencia. Tu familia ya no es solo tu círculo cercano, es tu primera misión. Tus palabras ya no son solo frases, son semillas que pueden dar vida. Tus talentos ya no son tuyos, son herramientas que Dios usa para tocar corazones. El propósito de Dios en tu vida es tan grande que muchas veces no lo verás completo, porque es eterno. Pero si eres fiel hoy, si vives con constancia, si sirves con humildad, si te disciplinas para caminar bajo su luz, mañana podrás mirar atrás y ver que cada paso, incluso los más pequeños, formaron parte de un plan perfecto. Así que no te compares con otros, no mires lo que hacen los demás. Tu propósito es único, tu camino es tuyo, tu llamado es personal. Dios no te pidió que imites a nadie, te pidió que seas fiel con lo que te dio. Vive bajo su luz, con gratitud, con fe y con determinación. Y recuerda, no se trata de cuánto logras, sino de cuánto sirves. No se trata de cuánto posees, sino de cuánto amas. No se trata de cuántos aplauden, sino de cuántos encuentran a Cristo a través de ti. Tu propósito no se trata de hacer grandes cosas,
Se trata de vivir cada día reflejando al Dios que te llamó. Vivir el propósito de Dios no es una tarea ligera, es un compromiso profundo con tu fe y con el llamado que Él depositó en ti. Muchos piensan que propósito significa únicamente alcanzar un gran logro o ser reconocido públicamente, pero en realidad, propósito es fidelidad. Propósito es levantarse cada día y decidir caminar bajo la luz de Dios, incluso cuando la vida parece difícil y las respuestas no llegan de inmediato. El propósito se forja en lo cotidiano, en lo que parece pequeño, en las cosas que nadie más ve. La disciplina de orar cada mañana, de mantenerte firme en la palabra, de actuar con justicia en un mundo que celebra lo contrario, de ser honesto cuando nadie te está mirando. Eso también es propósito, porque Dios no busca perfección externa, busca corazones íntegros que, a pesar de sus caídas, se levantan y siguen adelante con constancia. La vida bajo el propósito de Dios no siempre será fácil, pero siempre será significativa. Puede que enfrentes pruebas, rechazos o silencios, pero en medio de todo eso hay una verdad que nunca cambia. Cada proceso que atraviesas forma parte de algo más grande que tú. No hay dolor en tu vida que no sea transformado en semilla para bendecir a otros. No hay lágrima que no se convierta en testimonio. No hay pérdida que Dios no pueda usar como plataforma de restauración. El propósito también se entiende desde la perspectiva del servicio. El mundo nos enseña a vivir para nosotros mismos, a acumular, a buscar lo propio. Pero el propósito de Dios rompe ese molde y nos recuerda que la verdadera grandeza está en servir. Jesús lo dijo claramente: el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Vivir el propósito de Dios es descubrir que mis dones no son para mí, sino para levantar a otros, para sanar corazones, para inspirar fe, para abrir caminos de esperanza. Disciplina, constancia y servicio. 3 llaves que abren la puerta del propósito. La disciplina te ayuda a no desistir cuando las emociones bajan. La constancia te mantiene firme cuando el fruto aún no se ve. Y el servicio te recuerda que tu vida tiene un sentido más allá de ti mismo. Cuando unes estas 3 dimensiones bajo la dirección de Dios, tu caminar se convierte en luz, tu voz se convierte en aliento, y tu vida se convierte en un testimonio vivo del amor de Cristo. El propósito de Dios no es temporal, es eterno. No muere con los fracasos ni se detiene con los tropiezos. El propósito sigue adelante porque no depende de tu fuerza, sino de la fidelidad de Dios. Y cuando decides abrazarlo, descubres que todo tiene sentido. Los momentos buenos y los malos, las victorias y las derrotas, las alegrías y las lágrimas. Todo es parte de un plan mayor que te lleva a vivir no solo para ti, sino para la gloria de Dios. Por eso, hoy quiero animarte a detenerte un instante y preguntarte: ¿estoy viviendo bajo el propósito de Dios? ¿O simplemente estoy sobreviviendo en mis propios planes? La diferencia es abismal. Cuando vives en tus propios planes, la frustración llega rápido, porque lo humano es limitado. Pero cuando vives bajo el propósito de Dios, incluso en medio de la dificultad, encuentras paz, porque sabes que cada paso te conduce a la plenitud de lo que Él preparó para ti. El verdadero propósito no se mide en lo que acumulas, sino en lo que entregas. Cuando hablamos de vivir bajo el propósito de Dios, el rey Salomón es un ejemplo profundo y lleno de lecciones. Él nació con un destino marcado: ser hijo de David, heredar el trono de Israel y continuar la obra de su padre. Sin embargo, más allá de la corona, el verdadero propósito de Salomón no estaba en el poder ni en las riquezas, sino en su relación con Dios y en el impacto que tendría sobre su pueblo. Cuando Salomón ascendió al trono, era joven e inexperto.
La tarea que tenía frente a él era gigantesca: gobernar una nación numerosa, continuar el legado de David y, sobre todo, guiar a Israel conforme a la voluntad del Señor. En ese momento crucial, Salomón hizo algo que marcó el inicio de su vida de propósito. Buscó a Dios. La Biblia nos cuenta en Primera de Reyes 3:5-9 que Dios se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón, en lugar de pedir riquezas, larga vida o poder sobre sus enemigos, pidió algo extraordinario: sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Esa petición reveló su corazón y su comprensión de que el propósito no era engrandecerse a sí mismo, sino servir y liderar al pueblo conforme a la justicia divina. Dios se agradó tanto de esa petición que no solo le dio sabiduría, sino también riquezas, honor y gloria, como nunca antes había tenido ningún rey. A partir de ese momento, Salomón se convirtió en el hombre más sabio de su tiempo, famoso en todas las naciones. Reyes y reinas venían de lejos para escuchar su sabiduría, como lo hizo la reina de Sabá, quien quedó maravillada por lo que vio y oyó. Primeros Reyes 10. El propósito de Salomón alcanzó su punto más alto cuando construyó el Templo de Jerusalén, la casa de Dios en la tierra, donde el pueblo se reuniría para adorar y donde la presencia del Señor se manifestaría de manera poderosa. Ese templo fue símbolo de obediencia, disciplina y visión, tres claves de vivir bajo el propósito divino. Pero la vida de Salomón también nos enseña algo muy importante: que vivir en propósito requiere constancia y fidelidad. Aunque comenzó con un corazón humilde y lleno de temor de Dios, con el tiempo se desvió, dejando entrar en su vida ídolos y distracciones. Eso nos recuerda que el propósito no es un logro de un día, sino un camino diario de disciplina, constancia y dependencia de Dios. El propósito de Salomón no estaba en su trono, sino en su decisión de pedir sabiduría y servir al pueblo. Cuando vivió bajo la luz de Dios, todo fue prosperidad, paz y bendición. Cuando se apartó de ese propósito, su reino comenzó a desmoronarse. Esto nos muestra que el propósito verdadero no se mide por lo que alcanzamos en lo externo, sino por lo que cultivamos en lo interno. Un corazón que busca a Dios por encima de todo. El legado de Salomón sigue siendo un recordatorio. Si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Tu propósito no es un destino al que llegas, es un estilo de vida de obediencia, sabiduría y servicio. Tu propósito se fortalece cuando, como Salomón, decides pedir sabiduría para servir y no riquezas para ti mismo. Vivir el propósito de Dios es despertar cada mañana y decir: Señor, aquí estoy. Haz de mí un instrumento en tus manos. Propósito es disciplina, porque sin disciplina es imposible avanzar en el camino que Él trazó para ti. Propósito es constancia, porque los frutos de una vida de fe no llegan en un instante, sino en la perseverancia diaria. Y propósito es servicio, porque nadie vive solo para sí mismo. Dios nos dio dones y talentos para compartirlos con los demás, para hacer luz en medio de la oscuridad, para levantar al caído y dar esperanza al que ya no la tiene. Jesús mismo nos enseñó que el propósito no era acumular riquezas, sino amar y servir. En Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esto significa que tu propósito nunca será únicamente trabajar, sino reflejar la luz de Cristo en todo lo que hagas, en tu familia, en tu trabajo, en tus estudios, en tu comunidad. Tu propósito es vivir una vida tan alineada a Dios
que otros puedan ver a Cristo en ti. Muchos creen que propósito es alcanzar grandes cosas que el mundo aplauda, pero en realidad propósito es ser fiel en lo pequeño. Es ser constante en la oración, disciplinado en tu vida espiritual, generoso con lo que tienes y auténtico en el amor que entregas. Allí está la grandeza del propósito, en vivir para agradar a Dios, no a los hombres. Cuando vives el propósito de Dios, no te mueves solo por tus planes, sino por los planes eternos que Él preparó para ti. La vida ya no se trata de hacer para ganarte un lugar, sino de ser lo que fuiste diseñado a ser. Hijo amado, siervo fiel, luz en el mundo, sal en la tierra. Quiero que pienses en esto. Tu propósito no es un lugar al que llegar, es un estilo de vida bajo la luz de Dios. No se mide por logros externos, sino por la fidelidad con la que vives cada día. Pregúntate hoy, ¿estoy usando mis talentos para servir a otros? ¿Estoy siendo constante en la misión que Dios me encomendó? ¿Estoy viviendo bajo su luz? Cuando decides vivir tu propósito, la disciplina se convierte en gozo, la constancia en victoria y el servicio en plenitud. Porque vivir para Dios es lo más alto y hermoso que puedes experimentar. Señor amado, gracias porque nos recordaste que el propósito no es simplemente trabajar ni alcanzar metas humanas, sino vivir bajo tu luz cada día. Enséñanos a ser disciplinados, constantes y a servir con los dones que nos diste. Que nuestra vida sea un reflejo de tu amor y que al vivir nuestro propósito, otros también puedan encontrarte. Amén. Hoy hemos aprendido que el verdadero propósito no se trata de acumular riquezas ni de vivir para nosotros mismos, sino de caminar bajo la luz de Dios, con disciplina, constancia y entrega. Tal como Salomón pidió sabiduría en lugar de gloria, tú y yo también podemos decidir cada día vivir, con un corazón dispuesto a servir a la humanidad, con los dones y talentos que el Señor nos ha confiado. Recuerda siempre, cuando vives en propósito, Dios abre caminos, multiplica tus fuerzas y te llena de paz, incluso en medio de la dificultad. Gracias por acompañarme en este mensaje de fe y esperanza. Esto fue Tu Dosis Diaria con Jonathan Palacio, un espacio donde juntos crecemos en la palabra de Dios y en la vida espiritual. Ahora quiero invitarte a que escribas en los comentarios: hoy decido vivir el propósito de Dios en mi vida. No olvides dejar tu me gusta, compartir este video con alguien que lo necesite y suscribirte al canal activando la campanita, porque cada día Dios tiene una palabra fresca para ti. Te espero en el próximo episodio de Tu Dosis Diaria, porque recuerda, cuando caminas en propósito, caminas en victoria. Hasta una próxima.